Aquí está el guión reescrito en inglés simple y claro para un estudiante de quinto grado, manteniendo exactamente el mismo tono, estilo, formato, longitud y secuencia, sin información agregada o eliminada, y con gramática, puntuación y ortografía corregidas. Hola chicos, esta noche nos remontamos a una de las preguntas más aterradoras de la historia. ¿Cómo desapareció el imperio más poderoso que el mundo haya visto? Durante más de 1000 años, Roma fue conocida como la ciudad eterna, el corazón palpitante del mundo entero. Sus ejércitos marcharon por 3 continentes. Sus caminos llegaban hasta los confines del mundo conocido y su poder parecía tan perdurable como las mismas montañas. Pero los imperios, por muy fuertes que sean, los construye la gente. Y la gente, como descubriremos esta noche, puede cometer errores tan graves que aún se recuerdan cientos de años después. Así que antes de que se pongan cómodos, por favor, dale a me gusta al video y suscríbete, pero solo si de verdad te gusta lo que hago aquí. Y oye, cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Siempre es genial ver quién se une a nosotros desde cualquier parte del mundo. Ahora, apaguen las luces, enciendan un ventilador para disfrutar de ese suave zumbido y empecemos juntos el viaje de esta noche. Porque de lo que vamos a hablar no es solo de la caída de un imperio, es la historia de cómo una decisión, tomada con las mejores intenciones, se convirtió en el error fatal que acabó con Roma para siempre. Imagínate esto, año 753 AC. En 7 colinas junto al fangoso río Tíber, un grupo de pastores y granjeros está a punto de cambiar el mundo para siempre. Todavía no lo saben, claro. Están demasiado ocupados tratando de sobrevivir, ahuyentando a los asaltantes y discutiendo sobre quién es el dueño de las cabras. Pero algo está creciendo en estos pueblecitos agrestes. Puedes llamarlo ambición, puedes llamarlo destino, o puedes llamarlo el simple sentimiento humano que dice, tiene que haber algo más que esto. Estos primeros habitantes, los primeros romanos, están construyendo algo que cambiará el mundo para siempre. Una convicción inquebrantable de que están destinados a ser grandes. La antigua historia cuenta que Roma fue fundada por Rómulo y Remo, hermanos gemelos criados por un lobo. Es un hermoso relato lleno de dioses y milagros, pero la verdad real probablemente fue más confusa y muy humana. Roma no nació de un cuento de hadas, nació de la necesidad, de la ardua lucha diaria por sobrevivir en un mundo donde los fuertes se comían a los débiles. Lo que hizo especiales a estos primeros romanos no fue su fuerza ni su población, fue su forma de pensar. Mientras otras tribus luchaban solo por tierras u oro, los romanos luchaban por algo mucho más grande. El sueño de construir algo que durara para siempre, algo que perdurara más que cualquier persona. Construyeron todo un estilo de vida basado en la disciplina, renunciando a cosas por los demás y amando su ciudad casi como una religión. Los niños romanos aprendieron que ser famoso no importaba si no ayudaba a Roma. Los soldados romanos prometían lealtad no solo a sus jefes, sino a la propia ciudad de Roma para siempre. Incluso los ciudadanos romanos más pobres caminaban con la frente en alto porque pertenecían a algo más grande que ellos mismos. No se trataba solo de amar a su país. Era algo más profundo, casi mágico. Los romanos creían de corazón que los dioses los habían elegido para gobernar el mundo, no para arrebatárselo y marcharse, sino para mejorarlo, para poner orden donde reinaba el caos, para convertir tierras salvajes en rincones seguros y felices de un enorme imperio. Y durante siglos parecía que tenían razón. Los ejércitos romanos marcharon hacia el norte, hacia la Galia, hacia el sur, hacia África, hacia el este, hacia Asia. Dondequiera que iban, no solo conquistaban, sino que construían carreteras que aún existen. Enormes tuberías que llevaban agua potable a ciudades a cientos de kilómetros de distancia. Hermosas plazas públicas, teatros y termas que convertían aldeas rudimentarias en auténticas ciudades. Ser romano no se trataba solo de ser fuerte en la batalla, se trataba de cambiar las cosas para mejor. Cuando Roma se adueñaba de un nuevo lugar, no solo pedía dinero, les daba ciudadanía, leyes justas, protección y la oportunidad de formar parte de algo extraordinario. El Imperio Romano no era solo un puñado de territorios que perdieron una guerra. Era una gran idea hecha realidad, la idea de que las personas podían crear un mundo justo, seguro y próspero para todos, más grande de lo que nadie hubiera soñado jamás. Para el siglo I.D.C., ese sueño se había hecho realidad. Las leyes romanas regían desde Gran Bretaña hasta Oriente Medio. Las calzadas romanas transportaban compradores y cartas a través de 3 continentes.
La famosa paz romana, la Pax Romana, puso fin a cientos de años de lucha y trajo la calma a millones de personas que nunca antes habían conocido la paz. Pero lo difícil de los grandes sueños, sobre todo los de Roma, es que requieren atención constante. Necesitan que la gente siga renunciando a cosas, vigilando y trabajando unida. En el momento en que la gente deja de sentirse parte de un gran equipo al servicio de la ciudad para siempre, el sueño empieza a desvanecerse. Para el siglo II d.C. ya se notaban las grietas. El imperio había crecido tanto que era difícil mantenerlo unido. Los ejércitos que antaño eran la mayor potencia de Roma se extendían ahora a lo largo de miles de kilómetros de fronteras, librando guerras interminables contra enemigos que surgían como la maleza. El dinero que una vez rebosaba de riquezas de todo el mundo, ahora se estaba agotando rápidamente porque había que pagar a los soldados, construir muros y el gigantesco gobierno necesitaba toneladas de efectivo. Pero los romanos del siglo XXI aún creían. Aún conservaban en su interior esa vieja sensación de que Roma perduraría para siempre, de que los tiempos difíciles eran breves y de que nada podría acabar jamás con su ciudad. No podían imaginar un mundo sin Roma, porque para ellos Roma no era solo una ciudad, ni siquiera un imperio. Roma representaba la civilización en su conjunto. Estaban a punto de aprender que incluso los sueños más grandes pueden convertirse en pesadillas. Y la pesadilla ya se gestaba en la mente de un hombre que creía salvar Roma, cuando en realidad estaba a punto de tomar la única decisión que la destruiría para siempre. Para comprender la caída de Roma, primero debemos recordar qué se suponía que era. Durante casi 500 años, Roma no fue un imperio gobernado por una sola persona. Fue una república, una idea completamente nueva. El poder debía pertenecer al pueblo y a los líderes que éste elegía. La República Romana comenzó con una promesa: nunca más permitirían los romanos que un solo hombre fuera rey y mandara a todos. En el 509 a.C., expulsaron a su último rey, Tarquino el Soberbio, y prometieron para siempre que ninguna persona volvería a tener poder absoluto sobre Roma. Crearon un sistema inteligente con muchos controles para que nadie pudiera tomar el control. 2 líderes, llamados cónsules, compartían el cargo principal y podían frenarse mutuamente. El Senado brindaba consejos sabios y mantenía la estabilidad. Grupos de ciudadanos comunes podían votar y expresar su opinión. Durante siglos, este sistema funcionó a la perfección. Convirtió la energía romana en grandes éxitos para todos. Cuando los romanos conquistaban nuevas tierras, lo hacían para la República, no para un líder famoso. Los tesoros de la guerra enriquecieron a todo el país, no solo a un general. El creciente poder romano significó un crecimiento de las leyes romanas, de la ciudadanía romana y del estilo de vida romano. Pero el éxito puede ser peligroso, como veremos muchas veces en esta historia. Cuanto más rica y fuerte se volvía Roma, más quería la gente todo para sí. ¿Para qué compartir el poder cuando se puede tener todo? ¿Para qué servir al país cuando el país puede servirte? Las primeras grandes grietas aparecieron en el siglo I.A.C. Los generales romanos que regresaban tras ganar guerras en Grecia y Asia no solo traían oro y esclavos, sino también nuevas ideas sobre ser tratados como reyes y adorados como dioses. Habían experimentado el poder absoluto y les gustaba. 2 hermanos, Tiberio y Cayo Graco, intentaron arreglar la situación dando tierras a los pobres que no las tenían. Fueron asesinados por intentarlo y sus cuerpos fueron arrojados al río Tíber. El mensaje era claro: las viejas costumbres justas estaban desapareciendo y la lucha se estaba convirtiendo en la nueva forma de hacer las cosas en Roma. Luego llegaron Mario y Sila, 2 generales que transformaron el ejército, compuesto de ciudadanos comunes que luchaban cuando era necesario, en soldados a sueldo, leales solo al general que les pagaba. Iniciaron una terrible guerra civil, afirmando cada uno salvar a Roma, cuando en realidad la perjudicaban aún más. Pero fue Julio César quien dio el golpe final. Era inteligente, encantador y totalmente despiadado. César vio que la República ya estaba destrozada. La única pregunta que quedaba era quién sería el único jefe. En el 49 a.C. cruzó el río Rubicón con su ejército y marchó sobre Roma. La suerte está echada, dijo. Con esas palabras, la República Romana exhaló su último aliento. El 15 de marzo del año 44 a.C., César fue asesinado con la esperanza de restaurar la República.
Sin embargo, esto dio inicio a otros 13 años de guerras civiles. Cuando finalmente se calmó la situación, Octavio, el hijo adoptivo de César, fue el único que quedó al mando. Pero Octavio era más inteligente que su padre adoptivo. Sabía que los romanos aún amaban las antiguas ideas republicanas de compartir el poder. Así que no se autodenominó rey. Adoptó el simple nombre de Augusto, que significa el respetado, y afirmó ser el primer ciudadano que había restaurado la república. Era una mentira hermosa y a los romanos les encantaba porque querían creerla. Augusto conservó los antiguos nombres del gobierno, pero les quitó el poder real. El Senado seguía reuniéndose, pero solo para darle la razón. Seguían celebrándose elecciones, pero solo sus amigos podían ganar. La gente seguía reuniéndose, pero solo para aclamarlo. Y durante mucho tiempo funcionó a la perfección. Augusto trajo la paz tras años de guerra, reparó el ejército, el gobierno y los impuestos, construyó carreteras, tuberías de agua y enormes monumentos que mostraron al mundo la grandeza de Roma. Bajo su mando, Roma comenzó su época dorada, la Pax Romana, que duró 200 años, pero el precio de esta paz fue la muerte del espíritu libre que había engrandecido a Roma en sus inicios. Los romanos dejaron de ser ciudadanos que ayudaban a gobernar su país. Se convirtieron en personas que simplemente esperaban que el emperador se encargara de todo. Las antiguas ideas romanas sobre el deber, la responsabilidad personal y la renuncia a lo que se proponían por el bien común comenzaron a desaparecer. Peor aún, el nuevo sistema imperial creó un problema gigantesco que atormentó a Roma durante los siguientes 400 años. ¿Quién sería el próximo emperador? En una república, los líderes se elegían por votación. En un reino, el cargo recaía en la familia. Pero el imperio romano pretendía ser ambas cosas, así que no había una forma clara y justa de elegir al próximo jefe. Algunos emperadores adoptaron hombres competentes para asumir el poder, algunos confiaron en el ejército para elegirlos, otros esperaban que sus propios hijos fueran lo suficientemente buenos. Pero una y otra vez, cuando un emperador moría, los ejércitos luchaban entre sí por el puesto. Para el siglo II d.C. era un caos total. Entre los años 235 y 284, Roma tuvo 26 emperadores diferentes. La mayoría fueron asesinados. Algunos gobernaron solo unas semanas antes de que los soldados los asesinaran. El imperio se estaba desgarrando desde dentro. Este era el mundo destrozado que Diocleciano tomó al mando en 284. El país se quedó sin dinero. El ejército estaba triste y cansado. Los enemigos atravesaban las fronteras. Los precios se disparaban porque el dinero ya no valía nada. Las enfermedades habían matado a muchísimas personas. La idea de que Roma nunca podría perderse había desvanecido por completo. Diocleciano era un soldado tenaz que empezó pobremente y ascendió gracias a su gran talento. Analizó todos los problemas y tomó una decisión que en aquel momento le pareció muy inteligente. Si el imperio era demasiado grande para que lo gobernara un solo hombre, ¿por qué no dividirlo? ¿Por qué no tener más de un emperador para repartirse el trabajo? Tenía sentido. Era práctico. Solucionó los problemas de inmediato. Y fue el principio del fin para Roma. Antes de hablar de la gran decisión de Diocleciano, debemos comprender en qué se había convertido Roma para el siglo XXI. No era la república fuerte y ávida que se había apoderado del Mediterráneo con esfuerzo y trabajo en equipo. Era algo totalmente diferente, un imperio ebrio de victorias, repleto de dinero, que poco a poco iba olvidando lo que lo había hecho grande. El cambio se produjo poco a poco. Cada nuevo grupo de romanos vivía un poco mejor que el anterior. Cada emperador intentaba construir cosas más grandes y sofisticadas que el anterior. Cada victoria traía más oro, más objetos de lujo, más formas de demostrar al mundo que Roma era la mejor. Para el siglo I.d.C. Roma era la ciudad comercial y de ocio más grande que el mundo jamás había visto. La ciudad de Roma contaba con más de 1 millón de habitantes, una población mayor que la que alcanzaría Londres durante 1500 años más. Pero la mayoría de estas personas no trabajaban tan duro como antes. Un gran número estaban desempleados y vivían de la comida gratuita y los grandes espectáculos públicos. Pan y circo, se quejó un escritor y lo decía con mala intención. El pueblo romano, que solía ser un orgulloso soldado ciudadano, se había convertido en una multitud a la que solo le importaba el pan gratis y los juegos emocionantes. Habían cambiado su deber por comodidad. Los emperadores se alegraron de que así fuera.
Una multitud llena y entretenida permanece en silencio. ¿Por qué dejar que la gente participe en el gobierno y tal vez cause problemas cuando se les puede dar comida y diversión? El enorme Coliseo, terminado en el año 80 d.C., tenía capacidad para 50.000 personas que presenciaban luchas de gladiadores que duraban días. El hipódromo del Circo Máximo tenía capacidad para 250.000 personas en carreras de carros. No eran simples juegos. Eran formas de exhibir poder y contentar a la gente. Un emperador que daba el mejor espectáculo era querido, incluso si no era bueno gobernando el país. La gente aplaudía la sangre mientras el imperio se desmoronaba lentamente por dentro. La peor podredumbre se encontraba en el ejército, que antaño era el sector más orgulloso de Roma. Las antiguas legiones que conquistaron la Galia y Britania estaban formadas por ciudadanos que luchaban porque Roma era su hogar y su orgullo. Pero para el siglo XXI, casi ningún romano común quería unirse al ejército. ¿Por qué arriesgarse a morir lejos cuando se podía estar a salvo en la ciudad, viviendo de cosas gratis? Así que los emperadores comenzaron a contratar gente de fuera del imperio, tribus germanas, jinetes sármatas, guerreros godos, siempre que pudieran blandir una espada y seguir órdenes. Estos grupos contratados se llamaban foederati. A menudo eran grandes luchadores, pero no eran romanos, no amaban las costumbres romanas, no tenían por qué preocuparse por si Roma ganaba o perdía para siempre. Esto dio origen a un círculo vicioso. Cuanto más usaba Roma combatientes externos, menos romano se volvía el ejército. Cuanto menos romano se volvía el ejército, más actuaba como una banda más contratada que casualmente vestía uniformes romanos. Y las bandas contratadas, como demuestra la historia una y otra vez, se vuelven contra sus jefes cuando el dinero se acaba o alguien paga más. El aspecto económico del imperio era igual de inestable. Roma se enriqueció ganando guerras, pero para el siglo XIX ya no quedaban lugares ricos por conquistar. El imperio había crecido hasta el límite de sus posibilidades, bloqueado por desiertos, bosques y océanos que costaban más cruzar de lo que valían. Sin la llegada de nuevos tesoros, Roma tuvo que vivir de lo que ya tenía. Pero el sistema monetario romano se construyó para extraer riquezas de lugares lejanos y enviarlas al centro. No se construyó para generar dinero nuevo inventando cosas o trabajando con mayor inteligencia. Las herramientas y máquinas romanas dejaron de mejorar. La agricultura romana permaneció anticuada. Las fábricas romanas no podían fabricar productos a un precio más bajo que en lugares como India y China. El resultado fue un desastre monetario lento que se prolongó durante cientos de años. Para pagar al ejército, a los funcionarios y toda la comida y los espectáculos gratuitos, los emperadores acuñaron monedas con menos plata auténtica y más metal barato. Los precios se dispararon vertiginosamente. Comprar y vender se volvió más difícil. La clase media, las familias trabajadoras normales, se vio exprimida hasta casi desaparecer. Hacia el año 2000 solo había dos tipos de personas: un pequeño grupo de nobles súper ricos y una enorme multitud de personas súper pobres que dependían del gobierno. La antigua clase media de agricultores, artesanos y dueños de comercios prácticamente había desaparecido, reemplazada por esclavos y colonos extranjeros a quienes no les importaba mantener Roma en funcionamiento. No era solo un problema económico, era un problema cardíaco. Los romanos del siglo XXI habían olvidado lo que hacía fuertes a sus tatarabuelos. Ya no querían sacrificar nada por el bien de todos, solo se preocupaban por sí mismos. La antigua religión romana que decía servir a los dioses y a la ciudad estaba perdiendo gente ante nuevas religiones e ideas que prometían felicidad personal en lugar del deber. El cristianismo crecía rápidamente, dando esperanza a la gente pobre y dolida, pero también enseñaba que los reinos en la tierra no duran para siempre y que la verdadera lealtad pertenece a Dios en el cielo, no a Roma. Incluso los emperadores cambiaron. Los primeros al menos fingían servir al pueblo, pero a finales del siglo XXI muchos actuaban como reyes orientales, vistiéndose con elegancia, haciendo reverencias y proclamándose dioses. Este fue el imperio destruido que consiguió Diocleciano, un imperio que había olvidado cómo ser romano, un ejército más externo que romano. Dinero desmoronándose, gente que había cambiado su orgullosa ciudadanía por pan y juegos gratis. Algo tenía que cambiar rápido. El imperio era demasiado grande y complejo para que lo dirigiera un solo hombre.
Los enemigos siempre presionaban en las fronteras, y esos enemigos eran repelidos por grupos aún más temibles, más lejanos. El ejército estaba desorganizado y no era muy confiable. El tesoro estaba vacío. La respuesta de Diocleciano parecía súper inteligente y simple: dividir el imperio en partes, cada una dirigida por su propio buen emperador que pudiera resolver rápidamente los problemas de su propia zona. Tenía sentido. Era una solución clara para un desastre enorme, pero tener sentido no siempre es prudente. A veces, intentar arreglar algo rompe la parte más importante. A veces, cuando intentas con todas tus fuerzas salvar algo, sin querer destruyes aquello que lo hizo especial en primer lugar. Para entender por qué Diocleciano tomó esa enorme decisión, hay que imaginarse intentar gobernar un país que se extendía desde la fría y lluviosa Inglaterra hasta el caluroso Egipto, desde las playas de Portugal hasta los ríos de Oriente Medio. Ahora imaginen hacer eso solo con caballos y barcos, sin teléfonos, aviones ni correo rápido. Una carta desde Roma a la frontera alemana tardaba al menos un mes si el tiempo era bueno y las carreteras eran seguras. Una carta hacia el este podía tardar 2 meses o más. Para cuando el emperador se enteraba de un problema, todo solía cambiar. Cuando sus órdenes llegaban, a menudo eran inútiles o incluso empeoraban las cosas. Esta lentitud en las noticias creó un gran problema. Los generales locales tuvieron que tomar decisiones rápidas sin esperar al jefe, pero no se les permitió tomar decisiones importantes por su cuenta. Todos estaban atascados. El lado combatiente era aún peor. Roma tenía unos 9,000 kilómetros de fronteras que proteger, y los enemigos se volvían cada vez más astutos y fuertes. El viejo plan, muros delgados más ejércitos de apoyo de rápido movimiento, se estaba desmoronando porque los enemigos atacaban en grupos grandes y planificados. Los godos construyeron barcos y asaltaron pueblos costeros. Los alamanes avanzaron con fuerza en el Rin con nuevas armas. El imperio persa se recuperó con fuerza y luchó contra Roma con ejércitos tan buenos como los romanos, pero los enemigos más peligrosos no estaban afuera, eran los romanos que luchaban contra romanos. La década del 200 estuvo llena de guerras civiles, donde los generales luchaban entre sí por el trono. Estas guerras consumieron soldados y dinero que deberían haber protegido las fronteras y permitieron la entrada de enemigos externos. Las cifras eran brutales. Roma necesitaba unos 400,000 soldados para protegerlo todo. Pero las enfermedades, las guerras y los problemas económicos se tradujeron en menos bebés y menos gente en general. Menos gente significaba menos soldados, lo que significaba más agentes contratados, lo que significaba una protección más débil, lo que significaba más ataques, lo que significaba aún menos gente. Era un círculo vicioso sin salida. El dinero era igual de malo. El ejército consumía aproximadamente el 75% del dinero del imperio. Si a eso le sumamos los empleados públicos, las murallas, los caminos y la comida gratuita para Roma, estaban gastando mucho más de lo que podían recaudar. Los emperadores lo intentaron todo. Crearon monedas de mala calidad, lo que disparó los precios. Subieron los impuestos, lo que empobreció a más gente y les devolvió aún menos dinero. Les quitaron cosas a los ricos, lo que asustó a todos y frenó las nuevas ideas. Nada funcionó. El imperio había construido su propia trampa. Era demasiado grande para escapar, pero no podían dejar escapar ninguna parte porque cada parte se sentía importante. Cada arreglo hizo daño a algo más. El éxito lo empeoró todo. Las leyes y costumbres romanas se habían extendido por todas partes, creando una gran civilización feliz. Pero como funcionaba tan bien, nadie quería ceder ni un ápice. ¿Cómo pudo Roma abandonar Britania después de haberla convertido en romana durante 300 años? ¿Cómo pudo renunciar a la Galia rica y llena de soldados? ¿Cómo pudo abandonar el Danubio y dejar familias romanas en manos de tribus enemigas? En cada lugar había gente que decía, importamos. Cada frontera parecía importantísima. No había un lugar claro para hacer el imperio más pequeño y seguro. Los emperadores del siglo III probaron diferentes planes. Algunos solo se preocupaban por Oriente y dejaban que Occidente luchara solo. Otros protegían Italia y Occidente e ignoraban Oriente. Unos pocos intentaron protegerlo todo con pura terquedad y artimañas desesperadas. Ninguno duró mucho. El imperio era demasiado grande para que una sola persona lo controlara. Los problemas crecían más rápido que las soluciones. La capital perdía el control y lugares lejanos se convertían en pequeños reinos.
Para cuando Diocleciano asumió el poder en 284, Roma había sufrido 50 años de desastre casi constante. El dinero se había agotado, el ejército estaba destrozado, las fronteras se derrumbaban, todos habían dejado de creer que Roma nunca podía perder. Algo enorme tenía que cambiar. El antiguo sistema de un solo jefe había fracasado. Roma necesitaba un plan completamente nuevo para sobrevivir. La idea de Diocleciano sonaba perfecta. Si un solo hombre no puede dirigirlo, que 4 buenos hombres se repartan la tarea. Cada emperador se encarga de su parte, resuelve los problemas con rapidez y aún así colaboran para alcanzar los mismos grandes objetivos. A corto plazo funcionó increíblemente. La tetrarquía de Diocleciano, su equipo de 4 emperadores, trajo la calma por primera vez en años. Las fronteras volvieron a ser seguras. La situación económica mejoró. El ejército se fortaleció y se sintió más feliz. Sus nuevas reglas hicieron que el trabajo gubernamental fuera más fluido en todo el gigantesco país. Pero había un precio oculto que no aparecería hasta años después. Al dividir el imperio para salvarlo, Diocleciano rompió lo único que hacía especial a Roma, ser un solo equipo. Durante más de 1000 años, Roma fue más que una ciudad o un país. Era una gran idea, todos bajo una misma ley, un mismo líder, un mismo futuro. Personas de Inglaterra a Egipto, de España a Siria, todos se sentían como una familia. Eran ciudadanos de la misma ciudad eterna, sirviendo al mismo líder, parte de la misma misión de poner orden en el mundo. La división de Diocleciano rompió ese sentimiento. De repente había 2 Romas, 2 jefes, 2 centros. Oriente y Occidente comenzaron a distanciarse, diferentes caminos, diferentes deseos, diferentes futuros. Lo que solía ser una gran familia comenzó a convertirse en 2 diferentes. Se suponía que la separación sería solo por trabajo, no para siempre. El imperio seguía siendo un gran equipo en nombre, pero los nombres y la vida real son diferentes. La vida real significó que los 2 bandos comenzaron a pelear por los mejores soldados, el mayor dinero, el mayor respeto. Cada lado construyó su propio palacio, sus propios trabajadores, sus propios sueños. El dinero también se descontroló. Durante siglos, todo el imperio usó los mismos caminos, la misma moneda, las mismas reglas. Ahora, cada parte tenía reglas diferentes, monedas diferentes, jefes diferentes. Comprar y vender a largas distancias se volvió más difícil y aterrador. El ejército también se dividió. Los soldados del este y del oeste se distanciaron. Empezaron a verse como rivales en lugar de compañeros de equipo. Cuando comenzaban las guerras civiles y siempre comenzaban, los soldados romanos mataban a otros soldados romanos, debilitando a todo el imperio mientras los enemigos se fortalecían. El mayor cambio se produjo en el corazón de la gente. La cultura romana siempre había mezclado las mejores ideas de todas partes, el pensamiento griego, los dioses egipcios, las técnicas de combate germanas, la organización persa, todo ello fusionado en una asombrosa forma de vida romana. Pero la división detuvo la fusión. El este se volvió más griego. El oeste se mantuvo más latino. Una gran familia mixta se convirtió en 2 familias separadas. La religión también se dividió. El cristianismo se extendía por todas partes, pero Oriente y Occidente empezaron a orar de forma distinta, a creer en cosas ligeramente distintas y a tratar a los emperadores de forma distinta. Esto provocaría posteriormente grandes disputas entre iglesias. Lo peor de todo es que la gente empezó a pensar, ¿soy un romano oriental o soy un romano occidental?, en lugar de simplemente, soy romano. Ese cambio hizo que más tarde fuera más fácil renunciar a la mitad del imperio para salvar la otra mitad. También permitió que líderes enemigos astutos enfrentaran a ambos bandos, haciendo tratos con uno para perjudicar al otro. El propio Diocleciano parecía ser consciente del peligro. En el año 305 hizo algo que ningún emperador había hecho jamás. Se retiró a propósito, con la esperanza de que todos lo imitaran y entregaran el poder pacíficamente. Pero jubilarse solo aceleró el desmoronamiento. Sus ayudantes libraron nuevas guerras civiles durante casi 20 años. Cuando Constantino finalmente reorganizó el imperio en 324, el daño ya estaba hecho. Todos estaban acostumbrados a la idea de que el imperio podía dividirse. Constantino construyó una nueva capital, Constantinopla, para que fuera la nueva Roma del Este. Pero eso solo oficializó la división, ahora había 2 capitales. La división definitiva se produjo en el año 395, cuando el emperador Teodosio falleció y entregó el este a un hijo y el oeste al otro. Se suponía que sería temporal, pero nunca se revirtió.
Después de eso, hubo dos imperios romanos separados, cada uno siguiendo su propio camino. El Imperio Oriental, más tarde llamado Imperio Bizantino, vivió 1000 años más, pero el Imperio Occidental, la Roma de César, Augusto, Cicerón y Virgilio, se desmoronó en menos de 100 años. La triste broma es que Diocleciano dividió Roma para salvarla, y en cierto modo lo logró. Oriente sobrevivió. Pero Oriente sobrevivió dejando poco a poco de ser verdaderamente romano y convirtiéndose en un reino griego que aún usaba el nombre romano. Occidente murió a causa de la misma división que se suponía debía salvarlo, aislado del dinero y la ayuda del Este, desgastado por sus propias luchas, demasiado débil para proteger sus gigantescas fronteras. El error de Diocleciano no fue mezquino ni estúpido. Provino de una reflexión clara y un verdadero amor por Roma, pero aún así fue un error fatal porque aniquiló el sentimiento de unidad que siempre había sido el mayor poder de Roma. Al hacer más fácil la gestión del imperio, lo hizo menos romano. Al solucionar los problemas de hoy, provocó el desastre de mañana. Al intentar salvar a Roma, terminó matándola. La lección duele. A veces, la solución más inteligente es la más peligrosa. A veces, intentar resolver un problema ahora mismo crea problemas mucho mayores más adelante. Diocleciano nunca supo qué causaría su decisión. Se enfrentaba a una enorme crisis. Su plan funcionó por un tiempo, pero los resultados a largo plazo fueron terribles, y nos enseñan que incluso las personas con los mejores corazones pueden causar los peores finales. El Imperio Romano no cayó porque los enemigos lo derrotaran, porque se acabara el dinero o porque los soldados perdieran batallas. Cayó porque dejó de sentirse romano, y dejó de sentirse romano por una decisión de un buen emperador que solo quería salvar el imperio que amaba. Esta es la verdadera tristeza de la historia de Roma. No tenía por qué terminar así. No fue por cosas que los romanos no podían controlar. No fue porque la gente se volviera perezosa o mala. Fue un gran error cometido por un hombre que intentaba hacer lo correcto. Las legiones romanas solían asustar al mundo entero. Estaban perfectamente entrenadas, eran totalmente leales y conquistaron un imperio desde Inglaterra hasta Oriente Medio. Pero para los siglos IV y V, algo grande había cambiado. El ejército que antaño mostraba orgullo romano se había convertido en la mayor debilidad de Roma. Comenzó porque Roma necesitaba más soldados de los que su propio pueblo podía proporcionar. La solución parecía fácil: contratar combatientes de fuera del imperio, tribus germanas, soldados a caballo sármatas, guerreros godos. Se convirtieron en aliados oficiales llamados foederati, que lucharon por Roma a cambio de dinero, tierras y la promesa de la ciudadanía. Al principio funcionó bien. Estos guerreros eran duros y aportaban nuevos trucos que les ayudaban a ganar batallas. Roma siempre había sabido aprovechar las mejores ideas de quienes vencía, pero esta vez hubo una gran diferencia. Antiguamente, cuando Roma se adueñaba de un lugar, convertía poco a poco a la gente en verdaderos romanos, enseñándoles leyes, idioma, escuelas y deberes. Tras unas cuantas generaciones, se sentían 100% romanos. Los nuevos grupos contratados nunca llegaron a ser realmente romanos. Conservaron sus propias tribus, costumbres y lealtades. Vestían uniformes romanos, pero permanecieron como eran en su interior. Así que Roma terminó con un ejército que parecía romano pero se sentía bárbaro. Estos soldados no crecieron amando a Roma. Lucharon porque les pagaban. Su verdadero corazón permaneció con su pueblo. La división del imperio empeoró las cosas. Los ejércitos del este y del oeste se distanciaron y empezaron a verse prácticamente como enemigos. Un soldado godo en Occidente se sentía más cercano a los godos en Oriente que a las familias romanas que se suponía debía proteger. Las antiguas costumbres del ejército romano, entrenamiento estricto, renunciar a todo por Roma, desaparecieron lentamente. Los nuevos luchadores trajeron sus propias reglas: lealtad a un jefe de guerra, lucha por fama personal y tesoros. Los ejércitos romanos solían moverse como una máquina perfecta. Ahora eran más salvajes, más difíciles de controlar, mejores en el combate cuerpo a cuerpo, pero peores en los grandes planes ingeniosos. Poco a poco, el ejército dejó de ser romano. Se convirtió en un conjunto de grupos tribales unidos por el dinero. Incluso los oficiales cambiaban. Antiguamente, los romanos ricos se convertían en generales porque era su deber y una forma de ayudar al país. Más tarde, los soldados a tiempo completo, muchos de los cuales provenían de tribus externas, asumieron los puestos más importantes.
Hombres como Estilicón, un vándalo que básicamente gobernó Occidente durante años, o Ricimero, un suevo que elegía y destituía a emperadores como si fueran juguetes. Eran buenos en la guerra y en la organización, pero no eran romanos de corazón. Así, el ejército y la gente común se distanciaron. Soldados y civiles vivían en mundos diferentes, hablaban idiomas distintos, rezaban a dioses distintos y deseaban cosas distintas. El ejército se convirtió en un país separado dentro de Roma. Cuando se produjeron grandes ataques, esto causó un desastre. En el año 406, un enorme grupo de tribus cruzó el Rin helado hacia Francia. En lugar de luchar todos juntos, los soldados a sueldo comenzaron a pensar ¿qué es lo mejor para mí y mi pueblo? Algunos se mantuvieron leales por un tiempo, otros se unieron a los invasores, otros intentaron crear sus propios pequeños reinos. El ejército que debería haber sido el escudo de Roma pasó a formar parte del ataque. Cuando Alarico y sus visigodos saquearon Roma en el año 410, fue aún más triste, ya que Alarico había sido general romano durante años. Lo sabía todo sobre Roma y lo usó contra la ciudad. Lo mismo siguió sucediendo durante todo el siglo V. Los líderes que aprendieron a luchar en el ejército romano luego usaron esas habilidades para construir sus propios países en tierras romanas. El último emperador occidental fue destituido en 476 por Odoacro, un líder germano que había sido oficial romano. No conquistó Roma desde fuera, sino que tomó el poder desde dentro. El Imperio Oriental duró más porque fue más inteligente a la hora de controlar a los soldados contratados y de enfrentar a las tribus entre sí, y porque mantuvo un gobierno no militar más fuerte. Pero incluso allí, la dependencia de personas externas causó grandes problemas más tarde. El cambio del ejército de ciudadanos romanos a extranjeros pagados fue la señal más clara de que Roma estaba muriendo. Lo que una vez fue motivo de orgullo romano se convirtió en la herramienta que acabó con Roma. Lo más gracioso y triste es que esto ocurrió porque Roma necesitaba soldados y los extranjeros estaban preparados y eran buenos para luchar. Al solucionar el problema de corto plazo, Roma creó un enorme desastre a largo plazo, un ejército que ya no era romano. La lección es simple, los grupos como los ejércitos no son solo edificios y reglas, transmiten sentimientos, formas de vida y quiénes somos. Cambia a la gente y cambiarás todo. Cuando Roma dejó de querer que sus propios ciudadanos lucharan y contrató a extranjeros en su lugar, perdió lo único que realmente podía proteger la vida romana. Fue otro resultado de la gran división de Diocleciano. Una vez que el imperio dejó de ser un solo equipo, la gente dejó de sentir la necesidad de luchar por él. Al final, Roma no perdió ante los extranjeros. Los forasteros se convirtieron en el ejército. Y cuando eso sucedió, romano y bárbaro ya no significaban cosas diferentes. Roma sobrevivió solo de nombre, pero la verdadera Roma ya había desaparecido. Durante siglos, la palabra bárbaro significaba gente salvaje y peligrosa que vivía fuera del seguro y civilizado mundo romano. Gente que no hablaba latín ni griego y no conocía las leyes ni las costumbres romanas. Pero a finales del siglo IV, esa simple línea estaba desapareciendo. Los bárbaros ya no estaban fuera. Estaban dentro, luchando en los ejércitos romanos, gobernando territorios romanos y tomando decisiones importantes. El cambio de enemigos a amigos y a jefes es uno de los cambios más grandes de la historia. No sucedió de inmediato. Durante años, las tribus habían estado presionando contra las fronteras romanas, no porque tuvieran un plan para destruir Roma, sino porque grupos temibles más al este las empujaban hacia el oeste. Los hunos, guerreros a caballo superrápidos procedentes de lugares lejanos de Asia, comenzaron a moverse y empujaron a todos los que tenían delante. Los hunos no querían vivir en casas romanas, querían controlar a la gente, obligarla a pagar y a proporcionar soldados. La presión de los hunos obligó a muchas tribus a pedir ayuda a Roma y un lugar seguro dentro de las fronteras. Estos no eran los salvajes de las antiguas historias romanas. Muchos conocían a los romanos desde hacía años. Usaban armas romanas, copiaban sus métodos de lucha y tenían sus propios reyes y gobiernos. Por ejemplo, los visigodos habían sido amigos y vecinos de Roma durante mucho tiempo antes de que pidieran mudarse allí en 376. Querían estar seguros y tal vez convertirse en romanos. Pero Roma había olvidado sus antiguas costumbres de bienvenida.
En lugar de convertir poco a poco a los visigodos en verdaderos romanos, los funcionarios los maltrataron, les dieron malas tierras, no les trajeron suficiente comida y los engañaron. Todos podían adivinar lo que sucedió después. Los visigodos, furiosos, contraatacaron. En el año 378, en la batalla de Adrianópolis, destruyeron un ejército romano y mataron al emperador Valente. Fue uno de los peores días de la historia de Roma y el comienzo de la pérdida definitiva de los Balcanes. Incluso después de esa enorme pérdida, Roma no aprendió la lección. En lugar de mejorar su trato a los recién llegados, siguió viéndolos como problemas a los que someter en lugar de futuros romanos. Ese error convirtió a las personas que querían unirse a Roma en enemigos que nunca olvidaron. La división del imperio complicó las cosas. Los emperadores de Oriente y Occidente a veces ayudaban a las mismas tribus y a veces las utilizaban unas contra otras. Los líderes tribales inteligentes aprendieron a hacer tratos con ambas partes, obteniendo dinero y tierras y permaneciendo libres. Alarico y sus visigodos eran expertos en esto. Lucharon por el este contra el oeste y luego cambiaron de bando al obtener una mejor oferta. Pidieron dinero, tierras y trabajos oficiales, pero conservaron su libertad de atacar ciudades si no conseguían lo que querían. El saqueo de Roma por parte de Alarico en el año 410 fue el gran momento final de esta larga historia. No fue una conquista bárbara total. Aquí está el guión reescrito en un inglés sencillo y claro para que un estudiante de quinto grado pueda entenderlo fácilmente. Cada línea coincide exactamente con el original en longitud, secuencia e información. Solo corregí la gramática, la ortografía y la puntuación y facilité el texto, manteniendo el mismo tono, estilo y formato. Fue una disputa laboral que se salió de control. Alarico había servido fielmente a Roma durante años. Pero cuando el imperio no cumplió sus promesas, decidió tomar su pago por la fuerza. La conmoción por el robo de Roma fue enorme. Durante 800 años, ningún enemigo extranjero había entrado en la ciudad eterna. Los romanos creían que su capital estaba protegida por los propios dioses. Cuando Alarico y sus visigodos marcharon por las calles de Roma saqueando palacios e iglesias, esa creencia se rompió para siempre. Pero el robo de Roma fue solo el comienzo. En el 455, los vándalos volvieron a saquear la ciudad. En el 472, las tropas germánicas de Rimer tomaron el control. A finales del siglo V, Roma había sido robado tantas veces que había perdido su significado especial. El eterno la ciudad se había convertido en un premio más por el que luchaban los señores de la guerra bárbaros. Lo mismo ocurrió en todo el imperio occidental. En la Galia, los francos construyeron un reino que luego se convertiría en Francia. En España, los visigodos crearon un territorio que perduró durante 3 siglos, en el norte de África. Los vándalos construyeron un imperio marítimo que dominó el Mediterráneo occidental. Estas conquistas no fueron breves, fueron cambios duraderos. Los reinos bárbaros que surgieron de los fragmentos del imperio occidental no intentaban recuperar el dominio romano. Estaban creando algo nuevo, algo que mezclaba las formas bárbaras de gobernar con las formas romanas de gestionar las cosas. El cambio fue a menudo sorprendentemente pacífico. Muchos ricos romanos encontraron que podían conservar su dinero y su posición alta trabajando con gobernantes bárbaros. Muchos líderes bárbaros descubrieron que podían gobernar mejor utilizando las formas romanas de realizar el trabajo de gobierno. El resultado fue una mezcla lenta de costumbres romanas y bárbaras que sentaron las bases de la Europa medieval, civilización, pero esta mezcla tuvo un precio, el fin de la Unión Romana. Lo que una vez fue un gran imperio se convirtió en muchos reinos en pugna, cada uno con sus propias leyes, costumbres y quiere. La gran civilización que Roma había creado fue reemplazada por muchas culturas locales que solo compartían algunas cosas antiguas de la Roma antigua. El Imperio Oriental sobrevivió a este cambio, pero solo por convirtiéndose en algo diferente. El Imperio Bizantino que surgió de las tierras orientales era griego en lugar de latina, ortodoxa en lugar de católica, gobernada por un líder fuerte en lugar de compartir el poder. Mantuvo muchas costumbres romanas, pero ya no era realmente romana. Los ataques bárbaros no fueron la razón por la que Roma cayó, fueron el resultado de los propios problemas internos de Roma. El imperio cayó porque había perdido el poder de dar la bienvenida a nuevas personas, de hacer que su gente se sintiera leal, de mantener la unión que había sido su mayor fortaleza.
Los bárbaros no destruyeron el estilo de vida romano, se apropiaron de él, pero los tomaron en pedazos y no tuvieron el sueño ni el poder para ponerlos en práctica. Esas piezas volvieron a unirse. El resultado fue el fin del mundo antiguo y el comienzo del mundo medieval. Un tiempo en el que Europa estaría dividida entre reinos en pugna en lugar de estar unida bajo un solo imperio. Lo curioso es que a muchos de los líderes bárbaros que tomaron tierras romanas les gustaban mucho las formas de vida romanas. Querían ser romanos o al menos gobernar a los romanos, pero la división del imperio y las luchas internas lo hicieron imposible para ellos alcanzar este sueño de forma pacífica. Si Roma se hubiera mantenido unida, si hubiera mantenido el poder acogedor que una vez fue su mayor fortaleza, los ataques bárbaros podrían haber sido justos. Otra parte de la larga historia del crecimiento de Roma. En cambio, se convirtieron la última parte de la historia de la caída de Roma. Los bárbaros a las puertas no eran enemigos de Roma. Eran niños abandonados, personas que habían sido influenciadas por el estilo de vida romano, pero nunca fueron plenamente acogidos por él. Cuando finalmente atravesaron las puertas, no estaban destruyendo Roma, estaban tomando lo que creían suyo. Pero para entonces ya no había una verdadera Roma que tomar, solo los pedazos rotos de lo que había sido una vez el mayor imperio de la historia de la humanidad. Era el año 410 de la Era Común. Durante más de 8 siglos, Roma se mantuvo a salvo, protegida por sus ejércitos, sus murallas y la creencia de que los propios dioses custodiaban la ciudad eterna. Ningún enemigo extranjero tenía. Habían roto sus murallas desde que los galos, bajo el mando de Breno, las saquearon en el año 390 a.C. Roma no era solo una ciudad, era un símbolo, una idea, el corazón palpitante del mundo entero de su tiempo. Pero el 24 de agosto del año 410, ese símbolo se rompió para siempre. Alarico, rey de los visigodos, condujeron a sus guerreros a través de las puertas de Roma y dejaron que la ciudad eterna fuera saqueada durante 3 días de forma planificada. El shock fue terrible no solo para los romanos sino para todo el mundo conocido. Para comprender la magnitud de este desastre, necesitamos saber qué Roma significaba para la gente de los siglos IV y V. No era solo la ciudad principal de un imperio, era la centro del mundo, el lugar donde el cielo y la tierra se encontraban, la ciudad que los dioses habían elegido para gobernar el mundo. Los propios edificios de Roma proclamaban que duraría para siempre. El Foro Romano, donde los senadores habían discutido sobre el futuro de los países durante cientos de años. El Circo Máximo, donde 250.000 de personas podían ver carreras de carros, el Coliseo donde los gladiadores lucharon y murieron para diversión de la multitud. Panteón donde se adoraba a todos los dioses del imperio, no eran simples edificios, eran prueba de que Roma nunca terminaría, fuertes indicios de que Roma duraría para siempre. La ciudad tenía casi 1 millón de habitantes y era la ciudad más grande del mundo occidental. Sus riquezas, obtenidos a lo largo de cientos de años de ganar guerras e impuestos, eran famosos, pero para el año 410, la grandeza de Roma ya era cosa del pasado. Los emperadores hacía tiempo que habían trasladado sus principales ciudades a lugares más seguros: Milán, Rávena, Constantinopla. El número de personas que vivían allí había disminuido mucho a medida que los trabajos se mudaban. Muchos de los edificios se derrumbaban. Aún así, Roma conservaba su significado especial. Seguía siendo la ciudad eterna, seguía siendo el corazón del imperio, seguía siendo el lugar donde los dioses vivían entre la gente. La idea que los bárbaros pudieran realmente entrar en Roma, robar sus tesoros y avergonzar a su gente era algo que nadie podía imaginar. El camino de Alarico hacia Roma había sido largo y difícil de seguir. Era visigodo, uno de los pueblos germánicos que habían sido empujados hacia el oeste por los hunos, pero también era romano porque había sirvió en el ejército romano y tenía un rango en el ejército romano. Comprendía a los líderes romanos, sus puntos débiles y sus temores. Durante años, Alarico había jugado un juego complicado, a veces ayudando a Roma, a veces luchaba contra Roma, siempre trabajaba por el bien de su pueblo. Había pedido tierras para sus seguidores, un lugar oficial para su poder y dinero regular del tesoro romano. Cuando estos deseos se hicieron realidad dado que era un ayudante leal, cuando los ignoraban, se convertía en un enemigo peligroso. La razón directa de la marcha de Alarico sobre Roma fue una lucha por el dinero. El imperio occidental, con problemas económicos y peleas entre líderes, no había
cumplió sus promesas al rey visigodo. Alarico había intentado hablar, hablando con líderes y profiriendo amenazas. Cuando nada más funcionó, decidió tomar su dinero por la fuerza. El bloqueo de Roma fue un ejemplo perfecto de trucos mentales en la guerra. Alarico no atacó las murallas de la ciudad, simplemente las cerró y esperó. La enorme población de Roma necesitaba toneladas de alimentos, la mayoría de los cuales procedían del norte de África y Sicilia. Cuando Alarico detuvo estos barcos de comida, la ciudad empezó a pasar hambre. Los romanos, el Senado, ese viejo grupo que una vez había gobernado todo el mundo mediterráneo, tuvo que pedir un rey bárbaro para que su ciudad viviera. Ofrecieron dinero, prisioneros, incluso promete ayudar más tarde. Pero los deseos de Alaric seguían creciendo. Las últimas conversaciones fueron realizada por el Papa Inocencio I, una señal de hasta qué punto la Iglesia cristiana había ocupado el lugar de la antigua Iglesia romana. Grupos como el verdadero poder en la ciudad. Pero ni siquiera la ayuda del Papa pudo detener el desastre que se aproximaba. El 24 de agosto se abrieron las puertas de Roma. Algunas historias dicen esclavos o amigos godos dentro de la ciudad los abrieron. Otros dicen que Roma. Los defensores eran muy pocos y estaban demasiado asustados. La forma en que sucedió no importa. Lo que importa es que aquello que nadie pensó que podría suceder, sucedió. Los visigodos de Alarico inundaron la ciudad eterna como un diluvio. Pero esta no fue la loca destrucción que las historias romanas siempre contaban que hacían los bárbaros. Alarico era cristiano y había dado reglas estrictas. Las iglesias debían dejarse en paz y la gente no debía ser molestada. Herir a menos que fuera necesario. El robo fue planeado y controlado. Los visigodos atacaron las casas de los ricos, los templos de los antiguos dioses y los edificios públicos que albergaban los tesoros de cientos de años. Llenaban carros con oro, plata, joyas y bellas obras de arte. Tomaron prisioneros a personajes importantes, entre ellos Gala Placidia, la hermana del emperador. Pero no quemaron la ciudad ni matar a todos. Esto era un trato comercial, no matar a todos. Alaric quería demostrar su poder y obtener lo que se le debía, no para eliminar por completo el estilo de vida romano. Los 3 días de robo fueron vigilados cuidadosamente. Cuando terminaron, Alaric condujo a su gente fuera de Roma, llevándose consigo sus bienes robados y a sus prisioneros. La ciudad quedó en pie pero avergonzada, extrañando sus tesoros pero aún vivos. El daño real inmediato no fue tan grave. Roma recuperaría lo perdido en una generación, pero el dolor en los sentimientos de la gente nunca podría repararse. La historia de que Roma nunca podría ser derrotada se había desmentido. La ciudad eterna había demostrado ser tan débil como cualquier otra. La noticia del saqueo de Roma se extendió por todo el imperio. Como un reguero de pólvora. En tierras lejanas, el pueblo romano lloraba en las calles. En la era bárbara tierras, los guerreros prepararon sus espadas y comenzaron a soñar con sus propias marchas sobre las ciudades romanas. El poder en el mundo mediterráneo había cambiado para siempre. San Jerónimo, escribiendo desde su monasterio en Belén, captó el sentimiento de la época. La ciudad que había conquistado el mundo entero fue tomada. San Agustín comenzó a escribir su gran libro, La ciudad de Dios, en parte para responder a las personas que culpaban el cristianismo para la caída de Roma. Pero quizás la respuesta más clara vino del emperador Honorio, quien estaba a salvo en su capital, Rávena. Cuando le dijeron que Roma había caído, se asustó, pensando que su gallo favorito, también llamado Roma, había muerto. Cuando le dijeron que estaba a salvo, se tranquilizó. La historia puede no ser, es cierto, pero muestra perfectamente lo lejos que estaban los líderes imperiales de lo que realmente estaba sucediendo en el imperio. El propio Alarico no vivió mucho para disfrutar de su victoria. Murió más tarde ese mismo año, probablemente por enfermedad, mientras planeaba atacar el norte de África. Sus seguidores lo enterraron en el lecho de un río junto con gran parte del tesoro que había tomado de Roma y luego desvió el río para ocultar la tumba para siempre. Pero la muerte de Alarico no reparó el daño que había causado. Roma había sido saqueada y el mundo lo había visto suceder. El ejemplo había sido dado. Otros bárbaros, los líderes, copiarían a Alarico y Roma sería robada una y otra vez. En los años siguientes, el robo de 410 no fue el fin de Roma, pero fue el principio del fin. Fue el momento en que se demostró que la naturaleza eterna de la ciudad eterna era una historia. Roma no estaba protegida por los dioses. No estaba destinada a gobernar para siempre.
Era solo otra ciudad, capaz de ser dañada por las mismas cosas que habían destruido muchas otras ciudades a lo largo de la historia. No se puede exagerar el dolor que esta verdad causa en la gente. Durante más de 1000 años, los romanos habían creído en su propio futuro, en su propia vida eterna, en su propio trabajo dado por Dios, gobernar el mundo. Cuando esa creencia se quebró, algo importante murió en el corazón romano. El imperio continuaría otros 66 años en Occidente, otros 1000 años en Oriente, pero nunca volvería a ser el poder seguro, creciente y ganador del mundo que era. Había sido una vez. El saqueo de Roma marcó el fin del mundo antiguo y la comienzo de algo nuevo, algo más pequeño, algo roto en pedazos. Al intentar salvar el imperio dividiéndolo, Diocleciano lo había dejado abierto a exactamente este tipo de desastre. Una Roma unida podría haber detenido la marcha de Alarico sobre la capital. O al menos para contraatacar mejor, pero un imperio dividido, con su fuerza dispersa y su mente dividida, no pudo proteger ni siquiera sus símbolos más especiales. La ciudad eterna había caído, y con ella el sueño de una Roma eterna. Lo que quedaba era solo otro grupo de reinos medievales que luchan por los pedazos de lo que una vez fue el más grande imperio en la historia de la humanidad. Su nombre era Rómulo Augusto y fue quizás él. El gobernante con el nombre más extraño de la historia de la humanidad, Rómulo, en honor al hombre que fundó Roma, Augustulo, el pequeño Augusto, el primero y más grande de los emperadores romanos. Pero este Rómulo no fundaría un imperio, vería su fin. Y este Augusto no traería gloria a Roma. Él observa su última vergüenza. Era el año 476 de la Era Común. El Imperio Romano de Occidente, ese poderoso gigante que una vez había gobernado el mundo mediterráneo, se había reducido a un pequeño estado centrado en Italia. Sus tierras habían sido ocupadas por reinos bárbaros. Sus ejércitos estaban en su mayoría soldados alemanes a sueldo. Su alcancía estaba vacía. Su poder era objeto de burla y su propia vida dependía de los deseos de los caudillos bárbaros. Rómulo Augustulo ni siquiera era un verdadero emperador. Era un niño, probablemente no tenía más de 12 años, fue colocado en el trono por su padre Orestes, un hombre que una vez había trabajado para Atila. El uno, que había tomado el poder mediante una toma de poder militar. El joven emperador era una marioneta, un líder fingido, una señal de cómo lejos habían caído los grandes. Pero incluso los emperadores títeres necesitan a alguien que los mueva, y Orestes se enfrentaba a un problema sin solución. Sus tropas germánicas, lideradas por un líder. Los soldados llamados Odoacro pedían lo que siempre habían pedido los soldados bárbaros: tierras, dinero y respeto. Querían que un tercio de la tierra en Italia se les diera como hogar permanente. Orestes dijo que no, quizás aún creía en la historia del poder romano, quizás pensó que podía encontrar otra manera. Tal vez simplemente no pudo obligarse a decir que Italia misma se había convertido tierra bárbara. Cualesquiera que sean sus razones, decir no acabó con su vida y la de su hijo. Odoacro no era un líder bárbaro salvaje como creían los romanos. Era un hombre inteligente, persona política que comprendía tanto las costumbres guerreras germánicas como las formas de gobierno romanas. Había servido en el ejército romano, tenía rango militar romano y aprendió los trucos de los líderes romanos. Cuando decidió mudarse contra Orestes, lo hizo con una planificación cuidadosa. La toma de posesión fue rápida y completa. Orestes fue capturado y asesinado. Sus ayudantes fueron dispersados o asesinados. En cuestión de semanas, Odoacro controlaba Italia y tenía en sus manos el futuro del último emperador occidental. Pero ¿qué hacer con Rómulo Augusto? El niño no había hecho nada malo, salvo haber nacido en un lugar sin esperanza. No representaba un peligro real para nadie. Él fue en muchos sentidos tan víctima como cualquier otra persona. Odoacro la respuesta fue inteligente e importante en la historia. No mató al joven emperador como la gente podría haber pensado. En lugar de eso, lo sacó oficialmente del trono, le dio un buen regalo de dinero anual y lo envió a una vida tranquila y agradable. El mensaje era claro. El imperio romano de Occidente estaba acabado, pero no con matanzas, sino con una especie de pulcritud oficial. Más importante aún, Odoacro no tomó el nombre de emperador para sí mismo. Él comprendió que llamarse emperador le haría ganar enemigos del Imperio Oriental y de otros líderes bárbaros, y romanos que aún creían en el verdadero gobierno del emperador. En cambio, tomó el nombre de rey de Italia y envió oficialmente la ropa y la corona del emperador de vuelta a Constantinopla. Esta fue una astuta demostración de habilidad de líder.
Enviando señales al emperador del Este, Odoacro decía que todavía había un imperio romano, pero no en Occidente. Se mostraba no como un usurero, sino como un verdadero gobernante que pasó a gobernar antiguas tierras romanas para el verdadero emperador en Constantinopla. El emperador oriental Zenón se encontraba en una situación difícil. No podía luchar realmente contra Odoacro, control de Italia, pero tampoco podía decir oficialmente que el imperio occidental había desaparecido. Su respuesta fue dar a Odoacro el nombre de gran señor y decir que era el verdadero gobernante de Italia mientras mantenía la historia de que esto fue solo por un corto tiempo. Y así, con muy poco ruido, el imperio romano de Occidente llegó a su fin. No hubo grandes batallas, ni grandes peleas finales, ni discursos valientes sobre la bondad y el futuro de Roma. El último emperador simplemente recibió dinero y la vida continuó. La fecha generalmente se da como fecha para la caída del Imperio Romano de Occidente el 4 de septiembre de 476, cuando Rómulo Augustulo fue derrocado, pero esta fecha no es del todo correcta. El imperio en realidad había estado muerto durante muchos años antes de que Odoacro lo hiciera oficial. La verdadera pregunta no es cuándo cayó Roma, sino por qué cayó tan silenciosamente y con tanta violencia. Una pequeña lucha con tan poco sentimiento que algo realmente grande estaba terminando. La respuesta está en el cambio que se venía produciendo desde hacía más de 100 años. Para el año 476 quedaban muy pocas personas que se consideraban romanos a la antigua usanza. El ejército era bárbaro, los funcionarios públicos eran en su mayoría bárbaros, incluso muchos de los llamados ricos romanos provenían de familias bárbaras. Pero lo más importante es que las cosas que una vez hicieron que Roma fuera romana hacía tiempo que habían desaparecido o habían cambiado tanto que ya no eran las mismas. El Senado todavía se reunía, pero era solo una sombra de lo que solía ser. Los puestos más altos aún existían, pero eran solo nombres vacíos. La ciudadanía que había sido una vez el orgullo del imperio había sido entregado a todos y por lo tanto no significaba nada. La división del imperio había acelerado esta pérdida del sentimiento romano. Cuando había dos emperadores, dos ciudades principales, dos gobiernos, la idea de una sola familia romana se debilitó cada vez más. La gente comenzó a pensarse como orientales u occidentales, como gente de este o aquel emperador, en lugar de como romanos. Los reinos bárbaros que habían crecido en las antiguas tierras occidentales dieron lugar a otra forma de gobernar que a menudo era mejor que el imperio desmantelado. El reino visigodo en España, el reino franco. En la Galia, el reino vándalo en el norte de África, todo daba seguridad y reglas justas, y una buena vida para su gente sin los altos impuestos y el gobierno lento que habían marcado el imperio tardío. Para el año 476, muchas personas en las antiguas tierras occidentales probablemente estaban mejor bajo los reyes bárbaros, eran más cercanos que los emperadores de lugares lejanos, más rápidos para atender las necesidades locales y más dispuestos a cambiar sus reglas para adaptarlas a las circunstancias locales. El fin del Imperio Occidental no fue un desastre para la mayoría de sus antiguos habitantes, fue simplemente un cambio de jefes, una declaración en voz alta de lo que ya era cierto. El Imperio Romano de Occidente había muerto, durante muchos años, Odoacro simplemente enterró el cuerpo. Pero ¿qué hay de Rómulo, el propio Augustulo, que le ocurrió al último emperador de Occidente? Los libros de historia no están claros. Sabemos que Odoacro le dio un regalo anual en dinero de 6,000 piezas de oro y le permitió. Vivía en una bonita casa en Campania. Después desapareció de la historia. Algunas historias cuentan que vivió tranquilamente como una persona normal y que tal vez se convirtió en monje cuando fue mayor. Otros dicen que pudo haber contribuido a los intentos posteriores de restablecer el poder imperial en Italia. Pero la verdad es que simplemente no lo sabemos. El último emperador de Occidente desapareció en el silencio, lo cual quizás sea correcto para un hombre que había sido emperador solo de nombre. Lo extraño de Rómulo Augustulo es grande. Llevaba los nombres del fundador de Roma y de su más grande emperador, pero presenció el fin de Roma. Se le llamaba Augusto, pero no tenía poder real. Se suponía que sería el sucesor de César, Trajano y Marco Aurelio, pero era solo un niño atrapado en cosas demasiado grandes para que él pudiera controlarlas o comprenderlas. En muchos sentidos, Rómulo Augusto fue la imagen perfecta de lo que se había convertido el Imperio Occidental.
un cascarón vacío, un nombre sin significado, un recuerdo del pasado. Grandeza que no tenía conexión con el mundo real ahora. Su derrocamiento no fue la razón por la que Roma cayó, pero solo el relato oficial de lo que ya había sucedido. El Imperio Oriental seguir llamándose romana durante 1000 años más. Pero la Roma de César y Augusto, de Cicerón y Virgilio, el de los soldados y las águilas y el sueño de un gran imperio, murió con Rómulo Augusto. Lo que sobrevivió fue algo diferente, algo que mantuvo a algunos romanos formas y maneras, pero había perdido el corazón romano. El último emperador de Occidente no era un héroe ni un mal hombre. Era simplemente la última persona de una triste historia que se ha prolongado durante más de 100 años. Su historia nos recuerda que la historia no es. Siempre lo hacen grandes personas que toman buenas decisiones. A veces lo hacen personas normales atrapadas en las cosas, más grande que ellos, haciendo todo lo posible por vivir en un mundo que ya no tiene sentido. Rómulo Augusto fue el último emperador, pero no fue el último romano. Ese nombre nos pertenece a todos los que aún recordamos lo que fue Roma. Se supone que representa la idea de que la gente puede crear orden a partir de la locura, justicia a partir de la lucha, civilización a partir de formas salvajes. Mientras esa idea viva, algo de Roma vive con ello, pero el imperio mismo, la lucha y el gobierno, el poder que había gobernado el mundo mediterráneo durante más de 500 años, había desaparecido para siempre. Y su fin se puede remontar a una elección hecha con los mejores planes por un hombre que pensó que estaba salvando a Roma cuando realmente lo estaba lastimando. El Imperio Romano de Occidente terminó oficialmente en el año 476, pero su caída no fue un hecho aislado. Fue una ruptura larga y lenta, que había estado ocurriendo durante más de 200 años, y en muchos sentidos esa ruptura aún sigue sucediendo hoy mientras luchamos con las mismas grandes preguntas que quebraron a Roma. ¿Cómo se mantiene a todos unidos cuando las personas son tan diferentes? ¿Cómo se equilibran las estrictas normas del centro con la libertad local? ¿Cómo se mantiene? La civilización está a salvo cuando todo dentro se desmorona y la gente afuera empuja. El momento justo después de la caída de Roma no fue la época oscura que muchos creen. La vida continuó, el bárbaro. Los reinos que ocuparon el lugar de Roma a menudo gobernaron mejor que el imperio en sus últimos años. Comercio. La civilización siguió adelante, las ciudades se mantuvieron vivas y el derecho y las costumbres romanas perduraron en tiempos de cambio. Formas, pero algo importante se había perdido: la idea de una gran civilización bajo un solo gobernante. El mundo mediterráneo, que había estado unido bajo el dominio romano durante más de 500 años, se dividió en reinos en pugna, cada uno con sus propias leyes, costumbres y necesidades. El sueño de la única familia humana gobernada por la razón y la justicia fue reemplazada por la verdad de las lealtades tribales y locales. Poder. El Imperio Oriental, que ahora llamamos Imperio Bizantino, vivió durante otros 1000 años, pero sobrevivió renunciando a la mayor parte de lo que había hecho de Roma. Romano se convirtió en griego en lugar del latín, ortodoxo en lugar del católico, gobernado por un rey fuerte en lugar de compartir el poder. Mantuvo la ley y las formas de gobierno romanas, pero perdió el corazón romano del crecimiento, de la acogida y de la ciudadanía de todos. El Imperio Bizantino fue una gran cosa a su manera, pero no era Roma en ningún sentido real. Era un imperio griego que se llamó romano, un país de la Edad Media que mantuvo algunas formas antiguas mientras renunciando a viejos sueños. En el oeste, los reinos bárbaros que surgieron del imperio destruido se convirtió lentamente en los países europeos de la Edad Media que conocemos por la historia. El reino franco se convirtió en Francia, el reino visigodo en España, los reinos anglosajones en Inglaterra. Cada uno conservó algunas características romanas mientras cultivaba sus propias costumbres, pero ninguno de estos nuevos países pudo. Igualaban el tamaño y los sueños del Imperio Romano en su máximo esplendor. Eran potencias locales, no imperios mundiales. Gobernaban la tierra, no las grandes ideas. Gobernaban a la gente, no a los ciudadanos. El Sacro Imperio Romano Germánico comenzó por Carlomagno en el año 800, fue un intento de recuperar los grandes sueños romanos, pero fue romanos solo de nombre, un grupo disperso de tierras alemanas que nunca tuvieron la unión o fuerza del verdadero imperio. Duró más de 1000 años, pero siempre fue más un deseo que una realidad. El verdadero seguidor de las formas de vida romanas no era ningún país. Pero la Iglesia Católica,
La Iglesia mantuvo la ley romana, formas de gobierno y los grandes sueños romanos. Mantuvo un solo poder, gobernaba a muchos pueblos diferentes en vastas tierras. Esto contribuyó a un estilo de vida común y a un conjunto común de creencias. En muchos sentidos, la Iglesia medieval era más romana que la de cualquier otro país, que decían que seguían a Roma, pero el gran sueño de la Iglesia era sobre las almas, en lugar de tierra. Podría unir corazones, pero no países. Podría. Imparten buena enseñanza, pero no un gobierno firme. El mundo de la Edad Media permaneció dividido en cuanto a poder, un grupo de reinos combatientes en lugar de un gran imperio. El Renacimiento trajo consigo un nuevo amor por las formas de vida romanas. Pero era un amor por los libros en lugar de uno real. Los pensadores del Renacimiento estudiaron la literatura romana, libros, arte e ideas, pero no se esforzaron mucho por restablecer las formas de gobierno romanas. Los nuevos países que surgieron a partir de la Edad Media se construyeron sobre la base de ideas de un mismo idioma y una misma gente en lugar de las ideas romanas. Grandes sueños. El mundo moderno ha visto muchos intentos de hacer algo como él. El Imperio Romano de nuevo. El Imperio de Napoleón, el Tercer Reich de Hitler, la Unión Soviética, la Unión Europea. Todos han sido comparados con Roma y ninguno ha logrado igualar la mezcla de unidad de Roma, seguridad y larga vida. Estados Unidos con su gobierno de poder compartido. Sus Estados Unidos pero separados y sus grandes sueños son quizás la analogía moderna más cercana a la Roma romana. República, pero Estados Unidos enfrenta muchos de los mismos problemas que quebraron a Roma. La lucha entre el fuerte poder central y la libertad local. La difícil tarea de mantener el buen comportamiento en un país rico. El desafío de acoger a muchas personas diferentes en una forma de vida común. Las coincidencias son claras y preocupantes. Al igual que Roma, Estados Unidos ha pasado de ser un pequeño país con poder compartido a un mundo poder. Al igual que Roma, se enfrenta a la presión de la gente en sus fronteras que quiere compartir en su buena vida. Como Roma, lucha contra el daño que conlleva la riqueza y el poder. Como Roma, es tentado a resolver sus problemas dividiéndose en lugar de permanecer unido. La lección de la caída de Roma no es que los imperios siempre caen, aunque lo hacen, pero caen por razones claras que podemos nombrar. Roma cayó porque abandonó las ideas que la habían hecho grande. Cayó porque eligió el corto plazo, correcciones sobre seguridad a largo plazo. Cayó porque perdió la fe en su propio trabajo y sus creencias. Y lo más importante, Roma cayó porque se dividió. La decisión de Diocleciano de dividir el imperio era inteligente, útil y necesario para su época, pero también fue mortal porque rompió la unidad que constituía la mayor fortaleza de Roma, la división del imperio. Creó dos centros de poder combatientes donde antes había uno. Esto contribuyó a que los sentimientos locales se fortalecieran más que los sentimientos imperiales. Facilitó que los pueblos bárbaros jugaran al este contra oeste. Transformó una forma de vida en dos formas diferentes. El cambio fue lento y al principio funcionó bien. El plan de los 4 líderes trajo seguridad al imperio por primera vez en años. La división que cada mitad del imperio trabaje en sus propios problemas sin problemas lejanos. Por un tiempo pareció que Diocleciano había encontrado la respuesta perfecta para gobernar un enorme imperio. Pero los resultados a largo plazo fueron terribles. La separación oficializó la ruptura, hizo que lo que se suponía sería efímero fuera para siempre, puso el ejemplo para más divisiones. Más ruptura, más debilitamiento del poder del imperio. Para el siglo V, el imperio occidental era tan débil que no podía protegerse de los ataques bárbaros. Para el siglo V, había dejado de ser un país real. El imperio oriental sobrevivió, pero solo al convertirse en algo totalmente diferente de lo que Roma había sido inicialmente. Lo triste de la caída de Roma es que podría haberse detenido. El imperio no cayó, por enemigos externos, tormentas o cosas que tuvieron que suceder. Cayó por culpa de la gente. Decisiones, errores de la gente, gente que no sueña ni quiere. Si Diocleciano hubiera encontrado una manera de arreglar el imperio sin dividirlo, si los emperadores posteriores hubieran mantenido la unidad romana mientras se adaptaban a los nuevos tiempos. Si el pueblo romano hubiera mantenido su buena conducta y su preocupación por el bien de todos, el imperio podría haber vivido y cambió en lugar de quebrarse y desmoronarse. Pero la historia no da segundas oportunidades. Se tomaron decisiones, llegaron los resultados y el imperio romano cayó.
Lo que queda es el recuerdo de lo que se perdió y la advertencia de lo que puede suceder cuando las grandes formas de vida abandonan el camino, ideas que los hicieron grandes. La caída de Roma no es solo historia antigua, es una historia continua, un recordatorio eterno de la facilidad con la que las grandes cosas humanas pueden romperse y de la importancia de las decisiones que tomamos. Cada grupo de personas se enfrenta a las mismas grandes preguntas que afrontó Diocleciano: ¿cómo equilibramos la unión y la diferencia? ¿Cómo mantenemos un fuerte poder central y al mismo tiempo permitimos que los lugares locales sean libres? ¿Cómo mantenemos lo bueno alejado de pasado mientras cambiamos para los problemas de hoy? Las respuestas que demos a estas preguntas determinarán si nuestra propia forma de vida vive y crece o sigue a Roma hacia el basurero de la historia. La elección, como siempre, es nuestro, pero la historia de Roma nos recuerda que incluso los imperios más fuertes pueden caída y que el mayor peligro a menudo no proviene de enemigos externos, sino de nuestras propias divisiones y fracasos internos. De soñar, Roma cayó porque dejó de ser romana, dejó de creer en su propio trabajo, sus propias creencias, su propio futuro. Eligió el camino fácil de la separación en lugar del camino difícil de la unión, cambió su gran don por un poco de comida, y al final perdió ambos. La lección es clara: las formas de vida no son destruidos por sus enemigos. Son destruidos por sus propias decisiones, y en la elección más mortal de todas es la de renunciar a la unión que hace posible una forma de vida en primer lugar. Ese fue el error fatal de Roma: se dividió para salvarse, y al hacerlo, se destruyó a sí mismo. El imperio que una vez pareció eterno resultó ser tan efímero como cualquier otra cosa humana, pero su recuerdo sigue vivo. Un recordatorio tanto de las mayores alturas que las personas pueden alcanzar como de los lugares más bajos en los que pueden caer. El imperio ha desaparecido, pero la cuestión romana sigue viva. ¿Optaremos por la unión o por la separación? ¿Conservaremos lo que nos hace grandes o lo cambiaremos por ganancias pasajeras? ¿Aprenderemos de Roma, historia, o volveremos a cometer los errores de Roma? La respuesta no está en el pasado, sino en el futuro, no en lo que Roma lo hizo, pero en lo que elegimos hacer. La caída de Roma no es solo historia, es una advertencia, una señal de lo que le espera a cualquier forma de vida que olvide lo que la hizo grande en primer lugar. Y así, el otoño no es una sola cosa, sino un proceso largo, eterno. Recordatorio de que incluso los imperios más fuertes son tan fuertes como la unión que los mantiene unidos. Roma se dividió y cayó. La pregunta que aún nos preocupa es si seremos lo suficientemente inteligentes como para aprender del error mortal de Roma, o si también elegiremos la división en lugar de la unión y sufrir el mismo fin seguro. La ciudad eterna se ha ido, pero la pregunta vive. Y de nuestra respuesta depende el futuro no solo de nuestro propio estilo de vida, sino de los estilos de vida. Esta noche hemos recorrido una de las historias más tristes de la historia, la caída de un imperio que creía inextinguible. Hemos visto cómo Roma creció desde sus modestos comienzos hasta gobernar el mundo, cómo pasó del poder compartido al gobierno de un solo hombre, cómo se enriqueció por sí solo, ganando, y cómo finalmente se destruyó a sí mismo a través de una elección mortal. La división del imperio por parte de Diocleciano parecía una decisión sabia en aquel momento. Era inteligente, útil, necesaria, pero también fue el principio del fin porque rompió lo que hacía romana a Roma, su unidad. La lección suena a través de los siglos. A veces el remedio es peor que la enfermedad. A veces nuestras respuestas se convierten en nuestros problemas. A veces, al intentar salvar lo que amamos, terminamos destruyéndolo. Roma cayó no porque fuera débil, sino porque olvidó lo que la hacía fuerte. No por sus enemigos, sino por sus propias decisiones. No porque tuviera que hacerlo, sino porque así lo eligió, y eso, la elección entre la unión y la separación, entre la fuerza y los caminos fáciles, entre el camino difícil. El camino fácil es el que toda forma de vida debe recorrer. Roma hizo la elección equivocada. La pregunta que aún nos preocupa es: ¿qué elección haremos? Gracias por acompañarme en este viaje por las partes oscuras de la historia. Hasta la próxima. Recuerden, los imperios crecen y caen, pero las lecciones que dejan son para siempre. Y la lección más grande de todas es esta: la unión hace la fuerza, separarse es la muerte, y la elección entre ellas siempre es nuestra. Pero antes de cerrar esta historia del triste final de Roma, nos lleva a plantearnos la pregunta más difícil de todas. ¿Cometes los mismos errores hoy? Mira a tu alrededor.
observa el mundo que hemos construido, la forma de vida que nos ha sido dada. La unión que creíamos que siempre existiría. Ves las rupturas, oyes los sonidos de los últimos siglos de Roma en su propio tiempo. Vivimos en una época de más cosas buenas que nunca, al igual que Roma lo hicieron en el siglo II. Tenemos herramientas que parecerían mágicas a ojos antiguos, riquezas que harían, César llora de celos, poder que se extiende por todo el mundo, pero también tenemos algo, otra cosa que Roma tuvo en sus últimos días, el peligroso pensamiento de que nuestra victoria nos hace invencibles. Al igual que Roma, nos enfrentamos presión en nuestras fronteras, no tribus bárbaras, sino grandes movimientos de personas y dinero, problemas y cambios en el estilo de vida que ponen a prueba nuestra capacidad de seguir siendo un solo pueblo. Como Roma, luchamos con la cuestión de cómo acoger a nuevas personas, nuevas ideas, nuevas formas de vida en nuestras viejas costumbres. Como Roma, nos tienta la solución fácil de separarnos, cuando los problemas se hacen demasiado grandes, cuando la unión se hace demasiado duro, cuando el centro no puede sostenerse. La respuesta humana normal es romper cosas en partes más pequeñas y fáciles de entender. Tiene sentido. Es útil. Es exactamente lo que Diocleciano pensó cuando dividió el imperio, pero tener sentido no es, siempre siendo sabio. Y la respuesta más sensata a veces puede ser la más peligrosa. Pensemos en nuestra propia división, no solo en líderes, sino en formas de vida, dinero, grupos de edad. Piensen en cómo nos hemos dividido en grupos, noticias separadas, mundos, verdades separadas. Piensa en cómo hemos permitido que nuestras diferencias se vuelvan más importantes que nuestras cosas compartidas, nuestras lealtades grupales para superar nuestros sentimientos humanos compartidos. Esto es, cómo mueren los imperios, no con un ruido fuerte, sino con un sonido silencioso, no siendo arrebatados. Pero al romperse, no porque se rompan desde afuera, sino porque se rompen a sí mismos desde en el interior. Los soldados de Roma no desaparecieron de la noche a la mañana. Poco a poco se fueron haciendo menos romanos y más bárbaros hasta que nadie pudo notar la diferencia. Roma, la gente no dejó de ser romana de repente. Poco a poco dejaron de preocuparse por serlo hasta que ser ciudadano se convirtió en solo otra palabra del gobierno. La unión de Roma no se rompió en un segundo, se desvaneció lentamente sin que nadie lo notara. Hasta que un día la gente despertó y vio que el imperio que creían tener ya no existía. El cambio fue tan lento que la mayoría de los romanos ni siquiera lo vieron. Continuaron con sus vidas cotidianas, pagaron sus impuestos. Observaban sus juegos y pensaban que Roma siempre estaría allí. No podían imaginar un mundo sin el imperio, porque el imperio era todo lo que habían conocido. Pero los imperios, como todo lo que la gente hace, se rompen más fácilmente de lo que parecen. No dependen de la piedra ni del metal, sino de algo mucho más suave, la creencia compartida de que deberían estar allí. Cuando la creencia muere, el imperio muere con ella, no importa cuán fuertes sean sus ejércitos o cuán grandes sean sus tierras. Esta es la verdadera lección de la caída de Roma, la que debería quitarnos el sueño. Las formas de vida no se desmoronan porque tienen que hacerlo, se rompen porque así lo deciden, se rompen porque las personas que los hacen parar. Creer en ellos, dejar de trabajar por ellos, dejar de dar por ellos. Ellos romper porque la unión se vuelve demasiado difícil y la separación parece demasiado fácil, porque el bien de todos se vuelve menos importante que el bien de una sola persona. Porque el futuro lejano se vuelve menos importante que ganar rápido. Se rompen porque la gente olvida que una forma de vida no es algo natural sino algo creado. Uno no es algo dado sino un don, no es un derecho sino un trabajo. Roma lo olvidó. En sus últimos siglos, los romanos dejaron de pensar en sí mismos como romanos primero y algo más después. Se convirtieron en cristianos o viejos creyentes, orientales u occidentales, ricos o pobres, ciudadanos o bárbaros. Perdieron la gran sentimiento que una vez los convirtió en gobernantes del mundo. La pregunta que nos preocupa es si estamos haciendo lo que el mismo error. ¿Seguimos siendo estadounidenses, europeos o gente del mundo? ¿O nos hemos convertido en algo más pequeño, algo más parecido a un grupo, algo que pone nuestras diferencias por delante de nuestras diferencias? Compartimos cosas, seguimos dispuestos a defender las ideas que forjaron nuestra forma de vida, libertad, equidad, justicia, el Estado de Derecho, el valor de cada persona. O decidió que estas ideas son demasiado costosas, demasiado difíciles y demasiado problemáticas para el mundo moderno.
Seguimos dispuestos a dar por el bien de todos, a trabajar juntos incluso con nuestras diferencias para mantener la unión. ¿Qué hace posible una forma de vida? ¿O hemos elegido el camino más fácil de dividirnos, rompernos y agruparnos? Lealtad, la decisión es nuestra, como lo fue de Roma. Pero tenemos algo que Roma no tenía. Sabemos cómo termina la historia. Hemos visto lo que pasa cuando las grandes formas de vida prefieren la separación a la unión, cuando intercambian su gran don por una victoria a corto plazo, cuando olvidamos lo que los hizo grandes en primer lugar. Sabemos que los imperios pueden caer, sabemos que las formas de vida pueden morir, sabemos que incluso las cosas humanas más grandes pueden convertirse en polvo si las personas que les hicieron dejar de creer en ellos. Pero también sabemos algo más, no tiene por qué ocurrir, la caída no es algo que deba ocurrir, la decisión aún es nuestra, podemos elijamos la unión en lugar de la separación, podemos elegir el bien de todos en lugar del bien de uno, podemos elegir recordar lo que nos hace grandes en lugar de olvidarlo para ganar rápidamente, podemos elegir aprender del error mortal de Roma en lugar de repetirlo, pero solo si actuamos ahora, mientras aún hay tiempo. Solo si ver el peligro antes de que sea demasiado tarde. Solo si recordamos que las formas de vida no se destruyen por sus enemigos, sino por sus propias decisiones. Los bárbaros no están a las puertas, están en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestra disposición a elegir el camino fácil en lugar del camino correcto, la división en lugar de la unión, la lealtad grupal por encima de los sentimientos humanos compartidos. El imperio no está cayendo ante un ataque externo. Está cayendo ante la podredumbre interna, ante el lento desgaste de las creencias y valores que una vez nos formaron. Fuerte. La ciudad eterna no está siendo robada por ejércitos bárbaros. Está siendo abandonado por su propia gente, que ha olvidado por qué valía la pena protegerlo en primer lugar. Pero aún no es demasiado tarde. Nunca es tarde. Mientras haya gente dispuesta a recordar, dispuesta a elegir, dispuesta a dar por algo más grande que ellos mismos. Roma cayó porque los romanos dejaron de ser romano. No tenemos por qué cometer el mismo error. Podemos elegir seguir siendo quienes somos. Son mantener lo que nos hace grandes, mantener la unión que hace posible una forma de vida. La decisión es nuestra. El momento es ahora. La pregunta es si tenemos la sabiduría a aprender de la historia o la insensatez de repetirla. La caída de Roma no fue algo que tenía que pasar, ninguno de los dos es nuestro, pero solo si elegimos la unión en lugar de la separación, la fuerza por los caminos fáciles, el camino difícil por el camino fácil, solo si recordamos que los imperios crecen y caen, pero las decisiones que deciden su futuro son para siempre. Solo si elegimos ser dignos de la forma de vida que se nos ha dado en lugar del grupo que la dejó morir. El imperio romano ha desaparecido, pero la cuestión romana sigue viva. ¿Qué elegiremos? La respuesta decidirá no solo nuestro futuro, sino el futuro mismo de las formas de vida humanas. Y de esa elección, como de todas las grandes decisiones de la historia, depende el futuro del mundo. El fuego arde menos ahora. Las sombras se alargan y el peso de la historia nos envuelve como una manta. Hemos caminado con emperadores y los bárbaros presenciaron el ascenso y la caída del mayor imperio que el mundo haya conocido y aprendieron las lecciones más difíciles. La lección más importante. Que incluso las cosas más grandes son tan fuertes como la unión que las mantiene unidas. Roma creía que era para siempre. Roma creía que no podía caer. Roma creía que su división la salvaría. Roma se equivocó. La pregunta que resuena a través de cientos de años, que susurra en el viento a través de las ruinas del foro, que preocupa a toda forma de vida que alguna vez se haya atrevido a llamarse grande, es esto: ¿seremos más sabios que Roma? Aprenderemos de su error fatal. Optaremos por la unión cuando la separación parezca más fácil, la fuerza cuando la debilidad parece más segura, el camino difícil cuando el camino fácil llama, o nos dividiremos como Roma para salvarnos solo para descubrir que al hacerlo hemos destruido precisamente lo que queríamos conservar. La decisión, como siempre, es nuestra, pero los resultados, como Roma aprendió demasiado tarde, son para siempre. Gracias por acompañarme en este largo camino a través de la historia esta noche. Ojalá todos elijamos con más sabiduría que los romanos, que todos recordemos que la unión es la fuerza, la división es la muerte, y los imperios más grandes caen no ante sus enemigos, sino ante sus propias fuerzas mortales. Errores. Hasta que nos volvamos a encontrar en los momentos más oscuros de la historia, recuerda que el pasado es el principio.
El futuro no está escrito y las decisiones que tomemos hoy resonarán a través de los siglos, tal como resonarán las decisiones de Roma. Aún así, duerme bien, sueña con estar juntos y que nunca olvidemos el precio de separarnos. Buenas noches.